Invitó a su asistente como una broma, pero cuando ella llegó luciendo como una diosa, todos quedaron en silencio, como si la luz del día se hubiera volcado de golpe sobre ese jardín lleno de mesas blancas y risas superficiales. Fue un instante suspendido, casi irreal, un parpadeo en el que la vida de Darien Montalva se partió en dos, antes y después de verla caminar hacia él con una expresión serena que contrastaba con el torbellino de emociones que él mismo llevaba dentro. Nadie en ese almuerzo de trabajo imaginó que la llegada inesperada de una asistente invitada a modo de burla amistosa se convertiría en el punto de inflexión que transformaría por completo la forma en que Darien entendía el éxito, la lealtad y la verdadera belleza humana. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en las historias que nos recuerdan lo que realmente importa, te invito a darle like a este video, dejar un comentario, compartirlo y suscribirte al canal Rincón de la Bondad. Tu apoyo nos permite seguir trayendo historias que iluminan el corazón. Desde pequeño, Darien había aprendido a moverse entre expectativas ajenas. Criado en una familia obsesionada con las apariencias, jamás se le permitió mostrar vulnerabilidad. De adulto, había construido una carrera brillante en una empresa de diseño arquitectónico, pero ese brillo tenía fisuras, colegas que sonreían mientras afilaban comentarios a sus espaldas, reuniones sociales que parecían más competencias de ego que celebraciones, y un agotamiento creciente que lo dejaba sin aire al comenzar cada día. A pesar de su éxito público, por dentro se sentía solo, desconectado, como si caminara por un escenario cuyo guión nunca había elegido. En medio de ese caos emocional, apareció Ibelia Rousant, su asistente desde hacía apenas 3 meses. Ibelia tenía una presencia tranquila que descolocaba. No hablaba más de la cuenta, pero cada vez que lo hacía, sus palabras tenían una precisión casi quirúrgica, como si hubiera observado el mundo con tal atención que cada comentario suyo pesara más que un discurso completo de otros. De cabello castaño oscuro, recogido la mayoría del tiempo, y una forma de sonreír apenas perceptible, pero enormemente cálida, ella trabajaba con dedicación silenciosa, sin buscar reconocimiento. Muchos en la oficina la subestimaban, la reducían a la nueva asistente, sin saber que detrás de esa modestia había una historia de resiliencia que pocos podrían soportar. Aquel mediodía, una reunión importante esperaba a Darien en la casa campestre de un inversor clave. El encuentro era estrictamente profesional, pero en el ambiente flotaba un aire festivo, casi ostentoso, típico de quienes solo hacen negocios y pueden exhibir algo más que cifras. Darien no quería ir solo, pero tampoco deseaba darle el gusto a sus colegas de verlo acompañado por alguien que pudieran juzgar. En un impulso casi infantil, y tal vez por necesidad de sentir un apoyo humano genuino, le dijo a Ibelia, medio en broma, ¿quieres venir? Seguro que nadie notará si aparecemos juntos. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y serenidad, y aceptó. Darien lo olvidó casi de inmediato. Su mente estaba ocupada preparando argumentos, analizando documentos y ensayando respuestas. Pero cuando la vio llegar al jardín donde se llevaba a cabo la reunión, su mundo se quedó quieto. Ibelia había dejado atrás su ropa modesta de oficina y se había presentado con un vestido sencillo pero impecable, color marfil, que capturaba la luz del sol y la devolvía suavemente. El cabello, suelto por primera vez desde que él la conocía, caía sobre sus hombros con la naturalidad de algo que nunca había necesitado esfuerzo para ser hermoso. Sus rasgos, antes discretos, parecían adquirir una fuerza luminosa gracias a la claridad del día. No había exageración, ni maquillaje ostentoso, ni intención de impresionar, pero precisamente por eso, impresionaba más que cualquiera de las mujeres que se paseaban exhibiendo joyas y telas costosas. Los murmullos comenzaron de inmediato. Algunos fingieron sonrisas educadas, otros compartieron miradas cargadas de sorpresa, incluso de envidia. El inversor principal, un hombre acostumbrado a mirar por encima del hombro, tardó unos segundos en recuperar la compostura. Y en ese lapso, Darien sintió algo parecido a orgullo, pero también a vergüenza, orgullo por su asistente, por su autenticidad y dignidad natural, vergüenza porque él mismo había dudado en traerla, temiendo cómo sería percibida por esa élite superficial. A medida que avanzaba la reunión, algo inesperado sucedió. Cuando los invitados se acercaban a hacer preguntas o iniciar conversaciones, no buscaban solo a Darien, también buscaban a Ibelia.
Ella respondía con calma, sin pretender saber más de lo que sabía, pero demostrando un respeto tan profundo por cada tema, por cada persona, que quienes la escuchaban se sentían valorados de inmediato. Su manera de observar el entorno, de reconocer pequeñas necesidades, un vaso de agua para alguien, un comentario que aliviaba tensiones, convertía su presencia en algo indispensable. Era como si, simplemente existiendo ahí, devolviera un orden silencioso a un entorno que vivía ensuciado de arrogancia. Darien observaba todo con creciente admiración. Había pasado años creyendo que la fuerza estaba en el dominio, en la precisión de la palabra, en la postura firme que imponía respeto. Pero bastaron unas horas junto a Ibelia para entender que la verdadera fortaleza podía estar en la bondad. El contraste era tan evidente que le dolió darse cuenta de que, durante tanto tiempo, había aprendido a ocultar la suya. A lo largo del almuerzo, sin embargo, una sombra persistía en la mirada de Ibelia. Aunque atendía cada conversación con atención, su sonrisa parecía desvanecerse por momentos, como si luchara contra algo invisible. Cuando Darien intentó preguntarle si estaba bien, ella lo tranquilizó con una frase suave, pero sus ojos contaban otra historia. Esa inquietud lo acompañó durante toda la tarde. Al final del evento, mientras algunos invitados se despedían y otros seguían hablando en voz alta bajo el sol de media tarde, Darien y ella caminaron hacia la salida del jardín. Fue entonces cuando ella confesó algo que él jamás habría imaginado. Había recibido una llamada esa mañana. El hospital donde su hermana menor estaba internada le informó que su estado había empeorado. Ibelia no tenía familia cercana que pudiera ayudar, no podía costear un tratamiento más avanzado y había considerado renunciar al trabajo para buscar un segundo empleo nocturno. Aún así, había decidido mantener su promesa y acompañarlo a la reunión porque sabía lo importante que era para él. La revelación lo golpeó. Darien sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. ¿Cómo era posible que alguien tan generoso siguiera dando sin esperar nada a cambio, aun cuando la vida le exigía tanto? ¿Cómo no había notado antes su lucha silenciosa? De repente, toda esa atmósfera de éxito y superficialidad perdió sentido. Lo único real en ese momento era el dolor contenido en la voz de Ibelia y la urgente necesidad de ayudarla. Sin dudarlo, Darien la llevó al hospital ese mismo día. A medida que avanzaban por los pasillos iluminados por la luz del sol que entraba por los ventanales, cada paso reforzaba algo dentro de él, un compromiso que no nacía de lástima, sino de respeto profundo. Ahí fue donde conoció a Leris, la hermana de Ibelia, una joven de mirada brillante pese al cansancio. La situación económica era compleja, pero el tratamiento que necesitaba estaba disponible. Si podían asumir el costo, Darien tomó una decisión que cambió su destino. Habló con el director del hospital y ofreció cubrir el tratamiento completo. Pero aquí ocurrió otro giro inesperado. Ibelia, al enterarse, se negó. No quería ser una carga ni aprovecharse de él. Su dignidad era tan firme como lo había sido su bondad durante toda la tarde. Darien entendió entonces que no bastaba con ofrecer ayuda, debía demostrarle que su intención no era un acto impulsivo, sino la expresión sincera de alguien que finalmente había despertado a lo que realmente importaba. Con paciencia, le explicó que esa ayuda no tenía condiciones, que no esperaba nada a cambio, que simplemente deseaba hacer lo correcto. Ibelia lo escuchó en silencio larguísimo, mientras la luz del atardecer, aún dentro del horario diurno, se reflejaba en los muros blancos del hospital. Finalmente, aceptó, no por ella misma, sino por su hermana. Las semanas siguientes transformaron a todos. Leris respondió bien al tratamiento y poco a poco recuperó fuerzas. Ibelia, aunque seguía trabajando como asistente, comenzó a mostrar una confianza distinta, más luminosa, como si por fin pudiera respirar sin miedo. Darien, por su parte, dejó de huir de sí mismo. Redujo reuniones innecesarias, quebró asociaciones tóxicas y comenzó a usar sus habilidades profesionales para apoyar proyectos comunitarios. El cambio fue tan profundo que sus propios colegas se sorprendieron al ver que aquel hombre rígido y distante se había convertido en alguien accesible, humano, con propósito claro, y sin embargo, el verdadero cambio ocurrió en su interior. Ibelia le enseñó a ver el mundo con otros ojos. Si esta historia ha tocado tu corazón, si crees que la bondad puede transformar vidas incluso en los momentos más inesperados, te invito a darle like al video, comentar, compartirlo y suscribirte a Rincón de la
Bondad. Tu interacción nos ayuda a seguir trayendo historias que recuerdan la belleza de la empatía y el amor desinteresado. Antes de terminar, deja un comentario contándonos qué parte te emocionó más o qué reflexión te llevas de esta historia, y así, bajo la luz plena del día que los acompañó desde aquel primer encuentro hasta la última visita al hospital, Darien comprendió que a veces la vida te pone frente a personas que llegan sin hacer ruido, sin pedir permiso, pero que con su simple presencia cambian tu rumbo por completo. Que la verdadera grandeza no se encuentra en las apariencias, sino en el acto silencioso de cuidar, de estar, de ofrecer lo mejor de uno mismo incluso cuando nadie lo nota. Y que, a veces, aquello que comenzó como una broma puede transformarse en el capítulo más bello y luminoso del destino de dos almas que aprendieron a sanar juntas.